Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Hoy pues llegamos al martes 9 de mayo de este 2023. A través de MCN TV Internacional, tu canal de YouTube, de Noticias MCN Venezuela, tu blog podcast de Noticias MCN Venezuela Radio, a través de la app Seno Player, que todos y cada día pues lo cubrimos y la llenamos de muchas cosas más, gracias a nuestro Diego de la Vega, el productor, que es quien nos mantiene actualizado nuestras noticias y en la radio permanentemente, con el único y verdadero compromiso de que debemos mantener no solamente informados, sino desde el análisis y la coherencia objetiva y siempre, como digo, desde la integridad y la lealtad a esta nación, a esta patria maravillosa que se llama Venezuela, por respeto a ella, por admiración a ella, por conocerla muy bien, para que nos permita decir que la amamos verdaderamente, como debe ser y como debería ser todos y cada uno de los venezolanos de bien, amantes de la justicia y de la libertad. Pues hoy comienzo de una vez, primero que todo, con una reflexión. Gracias a los que les gusta esta reflexión, que me lo manifiestan constantemente, cientos de personas. Porque tenemos que ubicarnos en realmente qué venimos a hacer acá. Tengo mucha información hoy, análisis, pero quiero realmente reflexionar en las cosas y en la gente, entre el venezolano y los hombres del mundo, para ver si de alguna manera esto llega a la conciencia, al corazón de las personas. Que Dios te bendiga en este maravilloso día. 6 cosas, dice el Proverbio capítulo 6, versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová Dios, y aún 7 abomina su alma. Oído al que tenga oído. Los ojos de los altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Estos son 7 pecados detestables que permiten vislumbrar profundamente la pecaminosidad del hombre y que Dios abomina totalmente. Ojalá que esto entiendan, porque en Venezuela de estos pecadores, de estos abominables pecadores, se mantienen mucho y hay demasiado, no solamente en el mundo político, en el régimen que oprobioso que usurpa el poder, en la falsa oposición, sino en la sociedad misma. Hay muchos que mantienen y de esta manera estas 7 cosas que abomina el Señor, que abomina la mentira, el asesinato, los que maquinan maldades. De esos hay muchos, y sobre todo la mentira. Eso me hace recordar que en mi libro Camino hacia la Sociedad Humanista y Republicana, yo lo placé muy claro allí, que la mentira debería ser considerada y tratada como un delito, como se trata a un delincuente. Sí, así debe ser. Si queremos levantar verdaderamente una sociedad que pueda dejarle un verdadero legado de principios, de valores, de dignidad, de honestidad a esta y a unas nuevas generaciones. Quizás ya algunas generaciones se han perdido por la pérdida de valores, porque no fueron orientados desde su mismo hogar, pero también el papá Estado nunca hizo nada para que eso sucediera, el educar, el formar de la base, desde la misma base moral a los hogares venezolanos. Quizás algunos en Venezuela logramos estar en ese estatus de los hombres íntegros, honestos, claro, pero otros lamentablemente no tuvieron esa base de fundamental, pero es importante que estamos a tiempo, porque yo siempre he dicho y he compartido con grandes hombres lo siguiente:
Venezuela, una vez liberada de esta usurpación, de esta oprobiosidad de régimen genocida, criminal y hambriador del pueblo, una vez salido de ellos, desde luego que Venezuela económicamente se va a recuperar rápidamente, no me cabe la menor duda. Hay una capacidad de Venezuela, porque Dios nos bendijo así, de poder recuperarnos como tal, pero sí va a costar varias generaciones el tema de la moralización, y por eso yo en mi libro también introduje el tema de la moralización de los procesos políticos y sociales que urge en Venezuela los hombres de bien empezar a marcar ese camino, no quedarse callado, marcarlo a pesar de las circunstancias y por encima de ellas empezar a marcar la diferencia, y que las generaciones empiecen a ver qué importante es ser honorable, íntegro y sobre todo leal a la patria. Hay que decirlo, hay que hablarlo, porque siempre cuando uno siembra en el camino que va dejando, en esos caminos de los hombres hacedores de paz que uno va dejando, pues alguien va a recoger buen fruto y eso, buena cosecha. Por eso es importante hacerlo y no callarnos. Ya está bueno de lamentadera y quejadera y de diagnóstico permanente de la crisis venezolana. Ya todos sabemos lo que está pasando y quiénes son los responsables y corresponsables de ello. Nos corresponde a los hombres de bien marcar la ruta. Por ahí veía algo en el día de hoy sobre el tema de los famosos influencers que quieren ser en política aprovechándose las primarias para ser influencers y aprovecharse y darse a conocer para ver si más adelante recogen algo o alguna dádiva para su propio interés y no el colectivo. Y Venezuela no está de guachafita ni de broma, sino por el contrario, de gente seria, honorable, que pueda entender que el proceso de transición que se tiene que vivir en Venezuela no está en juego, porque hay que recuperar no solamente ir a un proceso de transformación política, hay que cambiar de sistema político, hay que ir definitivamente a ir a organizar el orden, a implementar el orden interno en el país, la reinstitucionalización del país, ¿no? Y sobre todo el Estado de Derecho, recuperarlo. Aquí no hay democracia, señores. Esto es una pantalla al mismo estilo de Nicaragua y Cuba que plantea el régimen usurpador de Miraflores. Pero todavía hay gente que se quiere encargar en pretender reconocer a Maduro como presidente después que tuvo muchos años diciéndole que era usurpador, ilegítimo, ilegal, y le dijeron cualquier cantidad de cosas, ¿no?, verdaderas, pero hoy se anotan a quererlo legitimar por la única vía que saben hacerlo. Y siempre le he dicho, si no hacen las cosas diferentes, no se va a tener resultados diferentes. Pero siguen enclaustrados en una clase política y el pueblo sumiso, pendejo, dejándose de hacer. Ahí están, los servicios no funcionan, la electricidad haciendo sus desmanes permanentemente en casi todo el país. Y aquí nadie dice nada. Se están acostumbrando lamentablemente. Ayer muy pocas ciudades del país se levantaron ante el cacerolazo nacional el llamado que se hizo para pedirle la salida a la renuncia a Maduro, y la mayoría de los estados y las comunidades atomizadas, sumisas, como zombies, sin hacer nada, mirando lo que está pasando. Pero sí padecen toda la crisis, se lamentan y se quejan. Qué tristeza, ¿no? Y algunos que utilizan estos medios para subir pamplinadas, estupideces, sandeces, quejándose y subiendo cosas que no son, que no deberían ser. Más bien darle la mejor utilidad a estos medios para despertar a un pueblo, para que despertar la fibra, para despertar el valor fundamental que representa los genes que nos dejaron nuestros libertadores, sí, que lucharon por la libertad de este país, y que hoy lamentablemente la libertad y todos sus derechos están conculcados por medio de un régimen perverso, tirano y criminal. Por ello, el que tenga oído, que oiga. No pueden seguir muchos profesores universitarios, intelectuales, académicos, dando como el perro, dando vueltas en un mismo círculo, ¿no? Y no me meto a acciones de la resistencia y rechazo acciones que puedan ser contundentes para el cambio. No. Yo prefiero seguir marchandito,
a ver si algún día me elevan el salario, a ver si algo puede pasar, ¿no? Y de ahí no paso para tomar la triste decisión. Bueno, voy a apoyar una política o un político de estos a ver si la pego y a lo mejor ese es el Mesías. Pero las acciones contundentes de las cuales voy a leer ahorita, no las apoyan porque no se atreven, porque lamentablemente les llegó el techo. Prefieren no salir de su zona de confort a pesar de todo lo que están padeciendo. Y así, y entro en materia, y yo estoy aquí, y lo digo, que les habla José Contreras, con mucha responsabilidad y con coherencia, asistido de la verdad misma. Me paro día a día acá a ser el interlocutor de aquellos que no tienen voz, de esa gente valiente, del glorioso pueblo que quiere despertar, pero no ve el liderazgo verdadero, y no el pantallero que anda por ahí o los influencers, como los llaman. No. El que realmente busca que haya un cambio verdadero a través de la verdadera libertad y la justicia. Y yo me paro aquí es por eso. A mí no me paga nadie, ni me financia nadie, como lo dijo por ahí. Hay gente que dice que quién me financia. No, nadie. Yo aquí estoy porque Dios me ha hecho colocarme aquí a través de un verdadero propósito. Y como lo que acabo de leer de ese proverbio, romper con esa gente pecaminosa, malvada, que ha venido a hacer daño a este país, que viola permanentemente estos estamentos que aborrece el Señor en todo momento. Por eso estoy aquí. Y estoy aquí también, aunque le incomode a algunos y le moleste a otros, ¿no? Y sobre todo los fascinerosos, esos trasnochados seguidores de la maldad, pues tengan por seguro que lo seguiré haciendo hasta que Dios me lo permita, hasta que inclusive mi salud y todo lo que Dios me ha dado me permita seguir luchando hasta alcanzar el objetivo principal. Así que si les cansa, cambien de canal, y si les gusta, manténganse en el canal, colocándose del lado correcto de la historia verdadera, de la libertadora. En medio de la incertidumbre, a esos que acabo de señalar, y los pecaminosos, no les importa esto que voy a leer, pero los hombres de bien y despertar sus conciencias deberían moverlo, y a los políticos, pero con P mayúscula, no los politiqueros, ¿no? También. En medio de la incertidumbre, migrantes esperan en la frontera con Estados Unidos, entre Estados Unidos y México, el fin del título 42, este 11 de mayo, para ver si pueden acceder a los Estados Unidos de forma legal, a través de la fórmula que pudieran estarle permitiendo haciendo. Esa gente que huyó no solamente de Venezuela, sino de otros países de la América, huyendo a la crisis humanitaria que hoy embarga toda la América, y huyendo de esos regímenes como de Nicaragua, Bolivia, Cuba, Venezuela desde luego, y la misma Chile, donde me informan a gente del Movimiento de Salvación Nacional allá en Chile, que me están informando que son miles de venezolanos que quieren retornar, inclusive a Venezuela, ¿no? Porque la crisis en Chile es difícil accesar al salario, y como si no tienen permiso para trabajar, mucho menos le dan permiso para ellos. Y esas cosas no se dicen, ¿no? Y están pasando las vicisitudes grandes allá en Chile. Pero así ha pasado en todas partes de América, lamentablemente. Y esta gente que está en Estados Unidos, mire, hay en este momento, y me llama la atención estos números, estas cifras, que no son dadas por mí, dadas por las oficinas especialistas, ONG, que están ahí en la frontera apoyando a los migrantes de varios países de la América, pero pero también muchos, casi el 50% de venezolanos. Hay más de 400.000 migrantes a la espera del vencimiento del título 42 este 11 de mayo. Pero también hay que resaltar unas cifras que son espeluznantes y preocupantes. 30.000 migrantes están presos, retenidos por los Estados Unidos, por la gente de migración norteamericana. Pero también hay 11.000 que están preparados, listos para ser deportados. ¿Ustedes creen que un país como Estados Unidos, que dice manejar, que fue firmante y tratante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se mantiene en todo el poderío que tiene en el mundo,
es justo que trate a los migrantes que huyen por su guerra para buscar reivindicarse, para buscar más que reivindicarse, otro escenario de poder progresar en Estados Unidos. Yo no estoy de acuerdo con que huyan. Yo prefiero que se quede como lo que hemos quedado aquí, a enfrentar y confrontar el régimen hasta alcanzar la libertad. Pero los que tomaron la decisión con familias completas no pueden ser tratados. Y eso es la petición que hay que hacerle a estas organizaciones que ya no funcionan, como la ONU, la OEA, todas a través de estos temas de sus tratados de derechos humanos y las organizaciones y todo eso que hay en el mundo que parece que no tienen peso en nada. Porque mire la tragedia que está pasando. Yo creo que nunca se había visto la magnitud de tanta gente tratando de buscar nuevos derroteros para poder garantizarle el pan a sus hijos y a su familia y el futuro para ellos. Es lamentable. Mire el gobernador del estado de Florida, el tal Sandy, que aspira a ser presidente de los Estados Unidos. Uy, Dios no permita nunca que eso suceda. Por el pueblo suramericano y por el pueblo latinoamericano que está en Estados Unidos. Porque en Florida acaba de aprobar una ley para poder entonces sacar, porque eso es lo que va a hacer, a los migrantes, a los que están en estado ilegal, sí, pero no les crea condiciones para poder mejorar su estatus. Y ya habla de multas de 10,000, 5,000 dólares, pero hasta prisión inclusive, y le prohíbe trabajar, inclusive porque el que consigan sin tener el carnet de trabajo, pues no solamente el establecimiento lo estarán multando y eliminándole la licencia, sino poniéndolo preso al dueño del que le dé empleo a un latino. Y uno ve las imágenes que uno ve por aquí, donde ven constructoras, obras que se estaban desarrollando con una ausencia casi del 80% de personal, porque se lo cubrían los latinos. Pero ahora no pueden trabajar porque no tienen permisos de trabajo. Y Sandy está la casa de los latinos en vez de crear condiciones para su propio estado de Florida, como debe ser, para desarrollarse como debe ser y no persecución inhumana. Pero eso también se paga. Aquí lo digo, yo lo digo aquí rápido, ¿no? Los pies presurosos para correr al mal. Esos hombres tienen pies presurosos para correr al mal. Y Dios los aborrece. Eso tenga por seguro. Me voy a otro. Y no puedo dejar el tema de Petro rápidamente. Más allá de lo que ya dije en el día de ayer. El gobierno de Petro es un enunciado que vienen diciendo en Colombia completamente. El gobierno de Petro llevará a Colombia hacia la dirección de la más autoritaria de la América, de ser posible, a pesar de que hay de los colombianos si dejan que Petro avance, porque a pesar, con toda la claridad, que el 61%, ayer mismo hicieron la cifra, el 61% de la población colombiana tiene un rechazo contundente a la administración, al gobierno de Gustavo Petro. Ahí les dejo eso, a ver si ustedes colombianos se van a dejar hacer lo mismo que nos pasó aquí en Venezuela. Yo recuerdo, aquí se decía mucho, no, Venezuela, cuidado como Cuba. Y aquí la gente decía, no, si Venezuela no es Cuba, aquí no va a pasar porque la democracia. Ahí tenemos 24 años nada más por las costillas, como dicen, y la peor crisis humanitaria después de ser un país tan rico, un país que venía empujado a ser una de las grandes potencias de esta América, ¿por qué no decirlo? Pues estar sumergida en el atraso, en el deterioro, en la calamidad totalmente de la corrupción, del saqueo, de la maldad y de la improductividad, de una crisis humanitaria sin parangón que ha llevado este régimen, tanto primero Chávez como Maduro, y hoy estamos aquí bajo la complicidad de un famoso G4 y del Guaidó y de Rosales y de Ramos Ayú y de todos esos vagabundos que son corresponsables de esta grave crisis, y los que se le acercan como moscas a los lados también tienen su corresponsabilidad. La Corte Penal, ya es algo más o menos fresco, la Corte Penal Internacional volvió a decirle no Maduro. La solicitud del régimen, así como que hiciera Maduro, se le volvió a negar.
una decisión contundente. En cualquier momento va a haber una decisión importantísima, lo vengo diciendo hace tiempo, y más aún con respecto al caso de Venezuela y de los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro Moro y toda su cadena de mando. Así que prepárate, Maduro, porque en cualquier momento lo que te espera es cárcel, pareja, en La Haya, tras los delitos de lesa humanidad cometidos. Bueno, pero ya salieron diciendo hoy que en Venezuela, el mismo Maduro, aquí no se cometen. Eso es un error de la Corte Penal Internacional, es una manipulación de los gringos de no sé qué. No busques culpables en otra parte, porque el único responsable eres tú y tu régimen, que definitivamente lo que ha traído oprobiosidad y maldición a este país. Así lo digo con toda responsabilidad, así o más claro. Del enjuiciamiento no te vas a salvar y de la cárcel tampoco. Acción Judicial Internacional Libertadora. Y finalizo con el tema de Tarek Al-Sami. Ayer hice un comentario con mucha propiedad y responsabilidad que el gobierno de Irán, del dictador iraní Bashar al-Assad, dictador genocida de Irán, lo designó como embajador plenipotenciario e itinerante de ese país ante la América Latina. Pues la vocería del régimen de Nicolás Maduro Moro no se hizo esperar ante este comentario, esta realidad que ellos conocen, pero no les conviene que se promocione completamente y muchos se quedaron callados ante esto. Yo siempre digo que el que calla otorga y se vuelve cómplice. Pues resulta que sale el régimen, unos voceros, a decir que aquí no hay intocables y que Al-Sami será investigado por la corrupción. Salieron diciendo enseguida ayer, ¿no?, que no hay intocables porque el nombramiento que le hicieron no lo pueden tocar, pero ellos dicen que aquí no hay intocables. Imagínense ustedes cómo le está moviendo el piso el Irán al régimen por meterse con uno de sus hijos predilectos. Esto hace recordar brevemente el tema de Alex Saab, ese delincuente que es testaferro de Nicolás Maduro Moro. Está en los Estados Unidos, donde ellos está preso allá, que han pedido siempre que lo quisieron nombrar embajador plenipotenciario, diplomático, ¿no?, y todo lo demás venezolano, y se le cayó porque no le aceptaron la justicia norteamericana eso. Pero fíjate, hacer como te hacen no es pecado. ¿Qué te pasa? Entre ellos mismos, ¿no? Fíjate la cosa, ¿no? Porque los que obran del mal y andan en mentira, nada bueno puede suceder. Lo lamentable de todo eso puede sucederle. Lo lamentable de todo eso y de todo esto que estoy diciendo es que seguimos nosotros los venezolanos de bien pasando por la roncha definitivamente y llevando las penurias de esto, mientras que muchos insensatos politiqueros lo que hacen es, como dijo el amigo, querer ser influencer sin mirar realmente el mal de lo que está pasando, sin buscar una verdadera solución a este problema que la hemos planteado desde esta tribuna y de muchas tribunas de la resistencia democrática venezolana, republicana, pero pues los politiqueros se encajonaron en su trama para poder ser lo que ellos quieren siempre, su personalismo, su protagonismo. Ahí están la famosa comisión de primaria, engañando en otras mentiras. Ahí vienen a decirle a los que están en el exterior que pueden votar en las primarias de forma manual, pero a través de centros comerciales o cosas así, y que ellos van a crear una web para que se actualicen, pero no es del CNE, una web de la oposición, de ese sector de la oposición, para que vayan y voten allí y después retransmitan los votos, ¿no? Pero solo son válidos para el tema de las primarias, ¿no?, porque esos no podrán votar para las elecciones presidenciales, sea el 2024 o este mismo año, no podrán votar, porque ya ahí el régimen no les va a permitir porque los registros no van a estar actualizados. Así que, ¿por qué no le dicen estas verdades a la gente para que sepa que acá tenés? Los van a utilizar para que avalen unas primarias. Los van a utilizar, ¿se acuerdan cuando nos utilizaron cuando las marchas, las protestas? Utilizarlos para eso, para que puedan designar a alguien allí para que aspire a ir contra el usurpador, para legitimar al usurpador y decirle, vamos a elecciones. Ahora reconociéndole que sí tenía un periodo constitucional. La incoherencia plena y las mentiras
que pululan por todos lados. Más claro, imposible, como dice el amigo Carlos. Que Dios me lo bendiga en este día. Ojalá que el que tenga oídos que oiga y que despierte su conciencia verdadera y reaccione. Reaccione a lo que te invito. Definitivamente la libertad de este país está en tus manos también. No te quedes callado. Reacciona. Ponte del lado correcto de la historia libertadora. Y recuerda, es con nosotros quien en contra nuestra. Hasta el 5 de julio, ese día 5 de julio, estaremos realmente reafirmando en el país el inicio de la nueva independencia. El que no quiera acercarse, que se quede con lo que hay. Los que vamos para adelante, vamos para adelante. De eso ténganlo por seguro.